artículo que releí anoche justamente pensando en esto. Uno parece que improvisa y no hace PPT, pero uno prepara sus charlas, aunque ustedes no lo crean. Releía un artículo muy bueno de Berchelli. ¿Dónde estás, Berchelli? Sé que estás por ahí. Levante la manito, Berchelli. Se escapa Berchelli. Ahí está charlando. Berchelli, salude. Un artículo muy bueno de Berchelli sobre este tema. Y él ponía una palabra muy buena, decía la polisemia, ¿no? ¿Decías polisemia? O yo estaba después del segundo whisky leyendo el trabajo de Ariel. Ambas cosas son posibles. Hay una categoría de bien público que es económica, muy clara, que es uno de mis campos, o mi campo más relevante de conocimiento, economía, en la politología, que no es lo mismo que cuando usamos bien público para un edificio, o para un software, o para otra cosa. Como bien decía el trabajo de Ariel, este tema lleva una larga historia que empieza con las discusiones, que más de 10 años, que tenemos respecto de software libre, ¿no? La cosa empezó con el free software. Y ahí ya teníamos un problema, que también lo marca Ariel, de que free traducido al castellano pueden ser dos cosas, libre o gratis, y son dos cosas bien distintas. Toda esta discusión la voy a hacer corta porque creo que todos los que estamos acá sabemos que hoy está muy claro que es muy distinto lo que están construyendo estas personas que me acompañan en la mesa y un montón de personas más en otros países y en Argentina. Este nuevo concepto que me gustaría dejarlo como un concepto en construcción, el de software público, un concepto que estamos co-construyendo, un concepto que por favor no lo cerremos y no lo ideologicemos, porque bastante ideologizada vino la charla o la discusión que nos llevó varios años de software libre, ¿sí? Entonces acá con mi amigo Cabezas, que además de que me invitó sabiendo los riesgos que corre, ¿no? Cuando él dice esta cosa del bien público liberal, antes de la discusión de liberales o neoliberales, y no me confundan por favor liberales con neoliberales, el concepto de bien público existe como concepto, como discusión, no en la microeconomía, pero sí, digamos, en la normativa política. Y hay grandes bienes públicos como la libertad y la igualdad que han sido plasmados en todas las constituciones liberales que hoy incluso tenemos en nuestro país. No hay que confundir neoliberalismo y esa movida versión latinoamericana del neoliberalismo económico, economicista, con los principios liberales que nuestra constitución sostiene y que creo que todos los que estamos acá sostenemos y defendemos. Entonces, como decía Aristóteles, nos diferenciamos en los que nos parecemos. Con el amigo Cabezas, creo que los dos estamos peleando porque creemos que la tecnología aplicada al gobierno puede mejorar no solo la administración pública, sino que puede mejorar la transparencia en la dimensión política, que puede mejorar la participación política y el control ciudadano de la gente, de la cosa o del acto público. ¿Sí? Creemos que la tecnología puede ser una herramienta, nada más que una herramienta, pero una herramienta muy importante en algo bastante más importante, que es lo que venimos también llamando hace muchos años la reforma del Estado, ¿sí? Una reforma del Estado que apunte a que el Estado, en su rol de administrador administrado, dé servicio, más servicio y mejor servicio al ciudadano administrado, y también en un plano más politológico de la legitimidad de la democracia, de la república, en un plano de la participación, de la deliberación, de la petición, de todas esas otras cosas que nos vinculan a los gobernados con el gobierno en una dimensión no administrativa. Los que estamos en esta mesa, a Carlitos Briz lo conozco hace años, somos fieles creyentes, ¿no? Apóstoles del e-government, de la e-democracia, de la e-participación, de todas las variantes y palabrejas. Pero a veces las palabrejas nos encierran, las palabrejas, las definiciones nos encierran. Entonces, una diferencia, ¿no? Como decía Aristóteles, nos diferenciamos en los que parecemos. Nos parecemos con Cabezas en que peleamos por esto y que incluso dentro de esa lucha el concepto abierto y en discusión y en construcción de software público, creo que los dos estamos apuntando a eso. Creo que venimos en estilos diferentes, en colores diferentes y con discursos diferentes. Yo nunca trataría de convencerlos de lo bueno o interesante que es pensar en construir juntos software público y utilizarlo, usando palabras como soberanía o metiendo el liberalismo o discutiendo países ricos, países pobres, dependencia, independencia. Trataría, siendo que soy un tipo con una carga ideológica grande, igual trataría de sacarlo para poder hablar del tema más de un ángulo de, si se quiere, jugando con palabras, mientras las tazas suenan de fondo, una razón crítica y una razón práctica. Yo voy a tratar de llevarlos al software público desde una razón crítica o filosófica de por qué creo que tenemos que ir hacia allá y hay motivos filosóficos o críticos de llevarnos hacia un concepto de software público, en tanto un software hecho por y para los estados
para ser usado dentro del Estado y una variante interesante, cuando el Estado se comunica en su dimensión administrativa o política con el ciudadano administrado, gobernado. Porque está claro que una aplicación que el gobierno pone en línea para la gente no está tan bien que esté montada sobre una u otra plataforma y que una de ellas sea privativa o no y te obligue a comprar o te obligue a piratear o te obligue, en el caso del software libre extremo, a que te aprendas una cantidad de cosas que la gente común no domina, de muchas de estas plataformas. Entonces, tengo limitaciones o discriminaciones en cuanto a obligar o no a un uso de algo pago y en el otro de la cantidad de conocimientos necesarios para manejarse a veces en algunas plataformas abiertas que son a veces menos amistosas para la gente común que no es de sistemas, por decirlo así. Pero ahí vale la pena citar a don Eduardo Til, que hace un rato estaba por aquí, todos saben que debe estar por allá ahora, y que es el dueño de esta casa, el subsecretario de Tecnología, y él siempre dice que hay algo que empieza mal cuando nos metemos a discutir estos temas, y es la palabra digital, y es porque creemos que esto es tecnología, y no estamos discutiendo tecnología en realidad. La tecnología es lo que nos permite sentarnos a discutir de esto y que nos permite soñar o pensar en una reforma del Estado de base tecnológica, en una reingeniería, si se quiere, que produzca resultados más eficientes, más eficaces, más legítimos en varios planos. O sea, sin lugar a dudas estamos juntos con Jorge y todo en la mesa en plantear esta discusión del software público como algo no solamente interesante, relevante y no del futuro, sino del presente, hacia lo cual hay que ir. Las diferencias son en cuanto al tipo de dialéctica que usaría para convencerlo. Yo voy a tratar de convencerlos unos segundos. Una definición de sociedad de conocimiento, como para entrar en una cosa un poquito más teórica, diría que bueno, que podemos hablar de sociedad digital, palabra que no me gusta, prefiero sociedad de conocimiento, sí, a partir del uso intensivo, extensivo y estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones. Esto es claro. No estaríamos hablando de esto si no hubiéramos tenido la revolución informática de las telecomunicaciones, de los contenidos de las aplicaciones que hemos tenido en los últimos 50 años o en los últimos 10. Pónganle el plazo de inicio y de fin que quieran. Desde las viejas grandes computadoras en los 60 o desde que en el 93, 94, 95 la web, internet se abrieron, se hicieron comerciales, o desde el 83 cuando la PC se hizo popular, personal o profesional. Pongan el hito que quieran, es una discusión que tiene 50 o 10 o 5 años. Entonces sí hay una base digital de la cosa, pero no es lo importante. Lo importante para la sociedad o para la economía del conocimiento y para un gobierno del conocimiento, que de eso sí se debería tratar, lo importante no es tener un gobierno digital, lo importante es tener un gobierno inteligente. Y cuando digo inteligente no digo que tenga gente inteligente, me refiero que funcione como un aparato de gestión del conocimiento de modo eficiente e inteligente. Lo mismo que pretendemos de una aplicación, lo pretendemos de este conjunto, gobierno, Estado, administración pública, que sea inteligente, que tenga como núcleo fundamental, como activo, como factor de producción, como insumo fundamental al conocimiento. Lo de digital es el instrumento, lo importante es que en el centro esté el conocimiento, que creemos conocimiento, que compartamos conocimiento, que distribuyamos conocimiento. ¿Y para qué queremos conocimiento? Para innovar. ¿La innovación cuál sería? La reforma del Estado sería la de corto plazo. La innovación profunda y verdadera sería de que toda esa innovación de la reforma del Estado, de base tecnológica, devenga en un mejor gobierno, en un buen gobierno. La Declaración del Milenio, de la Cumbre Mundial de Sociedad de Información, no habla de llegar, la meta final no es llegar a un gobierno digitalizado. La meta final es el buen gobierno. ¿Y el buen gobierno qué quiere decir? El gobierno del consenso, el gobierno legítimo, el gobierno que trata de resolver los problemas de todos, ¿no? Con comunes acuerdos, digamos, tiene una raíz bastante republicana y bastante democrática y no vamos a discutir de eso acá. Pero el fin último es el buen gobierno. ¿Para qué el buen gobierno? Si queremos seguir agregándole fines últimos, para mejorar la calidad de vida de la gente, para incrementar el desarrollo humano, para integrar socialmente a todos los miembros de la sociedad. La versión un poco más dura de esto, dicho más politológicamente, un poco más organizacional, sería, utilizando herramientas de las TIC, de la tecnología, información y comunicaciones, lo que puedo hacer en cualquier organización, y los estados son un tipo de organización, es reducir la latencia física, la latencia de ese mundo discreto y material, y producir flujos continuos de información y de conocimiento, de comunicación, de coordinación, de conversación, entre los tres tipos de actores que hay en toda organización. Algunos podrían dividirlo en más grupos, pero una
forma simple de separar al tipo de trabajador o al tipo de empleado o al tipo de actor en una organización, ya sea la sociedad en su conjunto, el Estado o mi empresa o la fundación o el área de gobierno de Carlitos en Misiones, es que hay tres tipos de actores. El trabajador de la decisión, que es el que toma la decisión, y no importa si tiene capacidad o no, tiene el poder de tomar la decisión. El de la información, que tiene la información o resguarda la información, a veces la produce, a veces no la produce, a veces la analiza, a veces no, a veces simplemente es una señora con un cajón que guarda los biloratos donde está la información, pero es la señora que necesito hablar para que me dé esa información y el decisor pueda verla y tomar una decisión. Los trabajadores de la información. No, porque uno si no tiende a asimilar que el de la decisión tiene un gran poder y capacidad de decisión. No necesariamente. Hay gente en puesto de decisión que no tiene mucha capacidad de decisión, son los accidentes antropológicos, ¿no? Esto es la vida. Esto es la vida. Y que el que tiene la información no sabe ni cómo se hizo. Puede ser. Estos son accidentes de la vida, de la antropología. Acá el ideal organizacional es dos actores, decisión, información, y el tercer actor, que es el más común, y todos participamos un poco de los tres roles, en mayor o menor medida, depende del lugar, el rol en que estamos, es el trabajador de la acción y del servicio, es el que tiene que ejecutar y hacer algo. A veces tiene un margen de decisión, a veces tiene algo de información, a veces tiene que pedir información, a veces tiene que pedir una decisión. ¿Sí? Más o menos sencillo. Al tenerlos en el mundo discreto y físico y normal, donde la reunión de vendedores o la reunión de ministros, hasta el viernes que viene que nos juntemos con la presidenta o que llegue el memorándum a tal lado, no nos veamos, hay una latencia entre que llega el exhorto, el memorando, el memo, entre que sube y asciende, la pirámide vertical, descendente y ascendente, pero generalmente vertical, entre que pasa de un compartimiento bastante estanco a otro compartimiento estanco, y esto es verdad en todos los estados, en primer mundo, en el mundo en vía de desarrollo como nosotros, y en el tercer mundo o en el mundo subdesarrollado también. Hay una tendencia a compartimentos estancos. Tal vez en nuestra región, tal vez en nuestro país, la necesidad de la reforma del Estado esté más marcada porque hemos tenido tal vez bastante más estancos esos compartimentos, ¿no? Las famosas quintas o silos en el Estado y en las organizaciones privadas. Hay empresas muy grandes privadas, en las cuales he trabajado, que de repente un área no tiene mucha idea de que algo que está buscando está en la oficina de al lado en otra área, que solo hay que caminar 20 metros y ahí está todo. Esto ocurre. Cuando yo los uno con las TIC, y lo más importante acá no es las TIC, sino que los uno en red, los pongo a trabajar en equipo, la cosa acá es trabajar en red, estar enredados, y con los dispositivos de las TIC, las aplicaciones inteligentes de las TIC, permito que los flujos de información y comunicación entre decisores, los guardianes de la información o los dueños de la información, los que poseen información y los de la acción, tiendo a reducir la latencia a cero. Esa organización avanza más velozmente. Esa no tiene fricción, no tiene fuerzas en contra. Esa organización puede, lo más importante de esto es resolver situaciones más rápidamente sobre la marcha y más importante aún, aprender más rápidamente.